Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Pineda y bueno, yo soy miembro de APROCAL. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar de APROCAL. El tema de hoy es estilo de vida saludable con nuestra expositora Claudia Muñoz. Les comento que Claudia actualmente es directora en el Instituto Mindfulness de México. Claudia ha impulsado talleres como conferencias, en este caso pues nos va a acompañar con un webinar. Ella es maestra en psicología holística por la Universidad Global en la Escuela de Psiquiatría de España. También ella es licenciada en administración de empresas y cuenta con diferentes diplomados en logística por parte del TEC de Monterrey y de habilidades gerenciales por la UNAM. Entonces, Claudia, el micrófono es tuyo. Adelante, bienvenida. Hola, un gusto saludarles. La verdad que gusto pues verlos aquí. Gracias a Procal siempre por la oportunidad que me da de compartir. Sé que es un tema que a lo mejor es complementario de todo lo que revisan en los diplomados y toda la información que a Procal nos brinda en cuestiones de la parte de la cadena de producción y compras. Pero ahorita vamos a ver por qué es tan importante y por qué a Procal ha sido tan insistente en siempre meter estos temas. Y al final vamos a ver la conclusión que nos lleva a precisamente apoyar esta idea que tiene a Procal de continuar con esta parte de pensar en el bienestar. Como bien comentaba Patti, el tema de hoy, bueno, pues es estilo de vida saludable para un mejor desempeño. Es un tema ciertamente pues a lo mejor trillado, que pudiera resultarnos inclusive hasta ya muy, a veces hasta nos molesta, ¿no? Sí, estilo de vida saludable, ¿y cómo quieres que yo esté saludable con la presión que tengo? ¿Cómo quieres que yo me sienta bien cuando tengo pues bastantes cosas que resolver, cuando hay guerras, cuando están cerrados los embarques, cuando la línea de producción a lo mejor se ve complicada y por lo tanto las entregas no lo son? Pero tenemos una gran herramienta que vamos a ver a continuación. Pero primero los voy a invitar a que revisemos un poquito nuestro estrés postural. A veces pensamos que el estrés es únicamente la parte física, la parte, el funcionamiento de nuestros órganos, que a lo mejor el corazón se encuentre un poco agitado, que a lo mejor nos encontremos en una situación de ansiedad, pero ¿qué les cuento? Que también hay un tema de estrés postural. Entonces, revisa tu postura. A veces es normal, y sobre todo ahora con los jóvenes, que estemos en una postura, pues como marca la imagen, en una postura así encorvada. Esta postura, más allá de solo generarnos dolor de la espalda, está colapsando pulmones, está colapsando estómago, está lastimando lumbares y está cargando en cervicales. Y esto, a lo mejor dijéramos, bueno, es postura, no pasa nada, mi cerebro está normal y sigue funcionando, pero tienen otra noticia. Si tú no tienes una buena postura, ¿de dónde es, digamos, el órgano principal, el cerebro? Del sistema nervioso. ¿Y cuál es tu sistema nervioso? La columna. ¿Cómo quieres que el cerebro funcione adecuadamente si a lo mejor cuando comes no tienes una buena digestión? ¿De qué alimentas el cerebro? ¿Cómo puedes tener una buena oxigenación cerebral si tienes los pulmones colapsados? Esto no solo afecta entonces cómo te ves a nivel físico y a lo mejor que tengas un dolor de espalda, afecta ciertamente la parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces te voy a pedir que me acompañes a sentarte, busca el respaldo de tu asiento para que recargues la cadera como está aquí. No precisamente tiene que estar hacia atrás porque entonces hacemos esto como inclinado, ¿no? Nos quedamos como así. Siéntate de una manera cómoda en donde tú sientas tu espalda alargada, ¿sí? Y obviamente sé que a veces es complicado, sobre todo cuando hablamos específico, por ejemplo, del área de embarques, ¿no? Del área de recibo, pues a lo mejor las condiciones pues quizá es de mucho moverse y a lo mejor pues no son las mejores condiciones. Pero tú puedes mantener tu postura aun cuando el asiento no sea el más ergonómico, porque eso va a depender de tu columna vertebral y de la tonicidad del abdomen. Por eso es tan importante cuidar la circunferencia del abdomen y cuidar el contenido de grasa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los invito a que nos sentemos en una postura cómoda y vamos a bajar ligeramente la barbilla. No cierres tus ojos si no los quieres. Vamos a dar nada más 3 inhalaciones. Inhala, exhala por la boca. Suelta, suelta. Una vez más, inhala, exhala y una última. Si puedes cerrar los ojos, cierres. Inhala, retén y exhala. Quédate unos segunditos y observa cómo cuando la columna está erguida, el aire circula mejor por tus pulmones. Abre lentamente tus ojos y vamos a comenzar así con el contenido. ¿Cuál es el contexto actual? El contexto actual, a grandes rasgos, porque bueno, podemos irnos al detalle de cada uno.
Tenemos disrupciones en la cadena de suministro. Hay muchos cambios, hay muchas adecuaciones que se tienen que hacer, y no solo con el tema de la IA, sino con todas las situaciones que estamos viviendo. Hacer adaptaciones a la mejor en las rutas, hacer adaptaciones en los embalajes, adaptarnos a cambios en la forma como se entrega el producto, inclusive hasta en la forma como llegan las órdenes de compra, como es la comunicación entre ventas, producción y obviamente la parte de entregas, administración de ventas. Hay un desgaste profesional, obviamente, porque tenemos que estar inmediatos y activos en lo que tenemos que hacer. Ese desgaste profesional es que a lo mejor si lo tomáramos como una actualización constante, como una parte de nuestro desarrollo personal, pues lo tomaríamos con una buena actitud, pero a veces tenemos que estar como bomberos y estar aprendiendo una cosa y otra cuando ya sale una cosa nueva, cuando ya se movió otra. Y hay un desgaste profesional porque además hay una inestabilidad en el mercado laboral, ciertamente. Entonces hay un desgaste profesional y no solo para las personas que elaboran, sino también para las mismas empresas. Hay una incertidumbre económica, obvio, y más ahorita la circunstancia al día de hoy que estamos viviendo, hay una incertidumbre económica, no sabemos, el dólar fluctúa, había un peso fortachón que ya quizá continúe mientras tanto, pero cambia el dólar, pero cambia vuelos detenidos, todo eso sube y encarece los costos. Alta rotación de personal, pero también alta rotación a veces de proveedores, ¿no? Hay proveedores que desafortunadamente tienen que salir de mercado y hay una alta rotación y una digitalización acelerada, que lo podríamos tomar esto como una ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque eso procesamos, hacemos más rápido los procesos. Sin embargo, esta digitalización acelerada trae como consiguiente también una capacitación continua y trae costos y gastos para las empresas. ¿Por qué? Porque esa misma rotación hace que a lo mejor prepares a una persona y ese candidato resulta que está un poquito de tiempo y se cambia de empresa porque hay unas mejores oportunidades y entonces te queda un área de oportunidad. Y entonces todo esto, para los que estaban en la cadena de suministro, pues es sumamente complicado y es un desastre. Es una situación actual evidente. Y esto trae afectación al bienestar del desempeño laboral, que regreso a lo que decíamos al inicio. ¿Cómo pensar en mi bienestar si tengo que mantener el trabajo, si la situación económica no es agradable, la situación del mundo no lo es? Y obviamente esto trae como consecuencia el que no te sientas bien y trae una afectación al desempeño laboral, porque el recurso humano somos un recurso que tenemos, que somos vulnerables en el sentido de la salud. A lo mejor una máquina le quitas un chip, le pones el otro, quizás sea complicado, porque a lo mejor está complicado ahorita traer los embarques, ¿no? De otros lugares, pero al final de cuentas es algo que se quita o lo cambias. Pero el que tú estés cambiando de personas que estén dirigiendo la empresa trae una alta rotación y trae gastos. Y obviamente el desempeño laboral, porque de aquí a que vuelve a encontrar el ritmo de la empresa, porque aunque sea cadena de suministro, cada producto, cada servicio tiene sus cositas especiales. No podemos generalizar. Si hay una parte que nos lleva a una similitud, pero cada empresa tiene diferentes. Es traje a la medida. Y bueno, datos cuantitativos de la OCC, que es esta empresa grande internacional de colocación de bolsa de trabajo, la OMS y reportes de bienestar de corporativos aplicables aquí al sector logístico, nos marca esta estadística, que son datos cuantitativos, de cómo puede afectar o cuáles son los rubros que afectan más el desempeño de la cadena de suministro. Y es equilibrio vida-trabajo. Regresamos a lo mismo. Hay demasiado estrés, entonces nos metemos en el trabajo y estamos sobre el trabajo, sobre el trabajo, sobre el trabajo y a veces nos olvidamos de nuestra vida personal. Exceso de horas de trabajo. Esto trae como consecuencia, obviamente, el burnout. Y el exceso de horas de trabajo, sobre todo en la cadena de suministro, pues no podemos detenernos porque hay cambios de usos horarios, ¿no? Hay cambios de usos horarios, cambios de países, en lo que tenemos que a lo mejor conectarnos o platicar con nuestros proveedores afuera de los horarios de nosotros. Pero bueno, eso es una situación de exceso de horas de trabajo que ya combinado con un burnout, con un exceso de atención únicamente al trabajo, descuidándonos, pues nos genera un burnout mucho, mucho más alto. Un liderazgo inadecuado. Desafortunadamente, al día de hoy hay muy pocas empresas que manejan un neuroliderazgo. Y las cosas, el liderazgo tradicional, se hacen las cosas porque las digo yo, ¿no? Sé que han cambiado las cosas, sé que la misma inteligencia artificial nos ha llevado a algunos cambios, sé que ya no ha sido con este tema de la inclusión, el tema de las mujeres y demás, que por cierto acaba de pasar el 8M, con este tema de las mujeres ha cambiado mucho. Sin embargo, todavía hay liderazgos, hay empresas que se manejan por un liderazgo tradicional y eso puede mermar el escucha a nuevas ideas.
y obviamente desmotivación. Sobrecarga de tareas. Esta misma rotación hace que a lo mejor una persona tenga que cubrir en cierto periodo el trabajo de 2 o 3 personas, o por disminuir quizá costos de nómina, tenga que ser se conjuntan varios puestos en uno, lo que a lo mejor antes hacía 2 o 3, lo tiene que hacer una, ¿no? Mala organización de procesos. Esto no depende únicamente de la empresa que da, a lo mejor en la cadena de suministro, no es únicamente la de transporte, no es únicamente de la que hace todos los deliveries, sino también una mala organización desde internamente, desde las empresas en sus procesos productivos, la solicitar todo lo que son los insumos con tiempo. Nuestros clientes a veces no tienen una planeación y esta mala organización de los procesos hace que al final que nos toca la cadena de suministro, pues hagamos una bola y tengamos muchísimo más estrés. Falta de reconocimiento. Esto tiene que ver mucho con el neuroliderazgo. Un liderazgo tradicional hace las cosas porque las tienes que hacer, que ciertamente así es. Cuando tú entras a trabajar, firmas un contrato de trabajo en donde tú te comprometes a recibir esa responsabilidad con confianza que te está dando la empresa y tú regresar a cambio esa responsabilidad y cumplir con ciertos objetivos. Pero ¿qué pasaría si un neurolíder nos pudiera decir, bien hecho, lo hiciste bien? A veces se nos olvida, y no porque seamos a veces malos líderes, sino porque es tanto el vaivén de esta disrupción que tenemos en el proceso de la cadena de suministro o en el proceso de ventas, que a veces se nos olvida. Y esos pequeños olvidos, la vida está hecha de detalles. Y esos pequeños olvidos puede ser que a lo mejor generes un poquito de desmotivación en las personas, en tus colaboradores. Conflictos laborales, que trae como consiguiente, obviamente, todas estas anteriores, trae conflictos laborales, cotos de poder, mala comunicación y presión por las metas. Como mencionaba al inicio, cuando tú firmas un contrato laboral, tú estás aceptando ese regalo que te están dando como parte de ese proceso dentro de la empresa, dentro de la cadena de suministro, y la reciprocidad es que tú lo hagas de la mejor forma. Y obviamente esta presión por metas se ve un poco más pequeña, pero está intrínseco en esta parte del exceso de horas de trabajo, en esta parte de sobrecarga de tareas. Entonces, esto es nada más para que nos demos una idea de cómo estamos. Pero lo más interesante a todo esto es que observemos el porcentaje en equilibrio vida-trabajo. Y este porcentaje en equilibrio vida-trabajo tiene que ver muchísimo con el desempeño y con el bienestar. Entonces, observemos que aunque estemos en la cadena de suministro, el tema de bienestar, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver hasta con el tema de la inteligencia, de cómo la estamos aplicando. El exceso de horas de trabajo implica un estrés y eso afecta tu bienestar, tu salud. Y el liderazgo inadecuado, al querer llegar rápido a las metas, nos olvidamos de que a veces trabajamos con personas y no solo con recursos materiales y financieros. Entonces, aquí tenemos el impacto de bienestar en los KPIs empresariales, que son Key Performance Indicators, o sea, son los indicadores de cómo se está dando la empresa, de cómo está la empresa desempeñándose. Cuando hay un estrés crónico, tenemos baja productividad. El ser humano tenemos una gran capacidad que es acostumbrarnos. Quiero que hagan un poquito una pausa y digan o analicen cuántos de ustedes han tenido dolor de espalda. ¿Nadie me quiere decir cuántos han tenido dolor de espalda, dolor de cabeza? ¿Nadie? Sí, yo. Miguel Orduño. ¿Quién más? Dolor de estómago, gastritis, inflamación. Yo. ¿Quién más? Lo vemos como muy común. Sí, ya Exacto. normal. Se vuelve una forma de vida. Nos acostumbramos a vivir de esa forma. ¿Y qué haces? Tu pastilla, ¿no? O tomas un tecito o te aguantas. Pero eso está haciendo que tu productividad baje porque somos seres humanos. Tenemos que cubrir metas y recordemos que el recurso humano es el recurso que mueve al resto de los recursos. Ya quisiera ver que una empresa, bueno, al día de hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, que por ahí ya hay avances. Por ahí me han platicado de una película que se llama Terminator, ¿no? Que por ahí hablaba de que las computadoras se movían solas. Pero al día de hoy necesitamos que el ser humano meta toda esa información. Y el ser humano tiene capacidades que no tiene la inteligencia artificial. Es complemento. Lo vamos a ver ahorita. Pero entonces, cuando tú tienes un estrés crónico, el ser recurso que mueve el resto de los recursos o los cuida es el ser humano. Y ese ser humano que somos nosotros, tenemos una vida y tenemos algo que cuidar, que es nuestra propia máquina, todos nuestros órganos que funcionen. Entonces nos acostumbramos al estrés crónico y ya es una forma de vida, pero eso puede bajar la productividad. El burnout, ese estrés crónico nos puede llevar a un burnout. Recordemos que el burnout es cuando tenemos exceso de tareas, pero ya nuestra actitud ya es de pesadez, ya es de molestia, ya es de tengo que ir otra vez, o sea, tengo que ver a este señor otra vez, este proveedor que no entiende, bueno, es que este transporte, y empezamos a tener ya una actitud, pues no positiva, no, ojo, no dije buena, dije positiva, porque bueno o malo, tendríamos que ver el contexto para poder meter un criterio. Pero una actitud positiva es algo que a ti
desde dentro. Para que tú puedas quejarte, tienes que generar una serie de situaciones internas que diga, ay, ¿no? Inténtenlo durante el día o en estos días. Cada que nos quejamos hay una energía interna que se, ¿no? Y hasta te molesta, ¿no? Entonces, ese burnout, cuando ya tienes una mala actitud y cuando tienes exceso de cargas de trabajo, aparte de la baja productividad, nos puede generar ausentismo. ¿Por qué? Porque hay malestar, porque ya empezamos con dolores de cabeza, porque ya empezamos con, hoy no voy, que se hagan bolas, yo la verdad no tengo ni ganas de ir. Y empieza a generar una sobrecarga y empieza a generar esa mala actitud, pues que ya dejes, ¿no? Ausentismo. Desmotivación, obviamente, si ya tu trabajo no te está agradando, si no te están dando herramientas, si tú no estás encontrando las herramientas, pues obviamente hay una desmotivación y aquí no va a ser proceso que sea como sea. Siempre lo han hecho así y no me escuchan y no hago nada y no cambian, pues que siga como está, ¿no? Entonces hay baja innovación. Clima laboral negativo. Estamos hablando que aquí no es que sea malo, negativo. Todo es por qué, quejas, molestias y eso nos trae alta rotación. Entonces, como vemos, todo está relacionado, pero dentro de esto hay una pregunta. ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo te sientes tú como líder y cómo se sienten tus colaboradores? ¿Y qué es bienestar laboral? Porque nos preguntaremos, bueno, bienestar es a lo mejor que yo siempre voy muy linda, que siempre me cuido mi cara, me cuido mi cabello, que yo como varón siempre voy perfumado, voy muy bien, me siento bien, hago muchísimo ejercicio. Sí, eso está bien en tu persona. Pero ¿qué es bienestar laboral? Es equilibrio sostenible. Equilibrio, que también es otro de los temas que vamos a tocar más adelante, pero es el equilibrio entre sexo femenino y masculino, ¿no? Entre esta dualidad que tenemos los seres humanos. Es un equilibrio sostenible entre salud física, que tú te sientas bien, al paso de los años y que tu cuerpo esté bien, que se sienta bien. Al paso de los años, en esta parte de salud física, existe una condición que se llama sarcopenia. Esta sarcopenia es pérdida de condición muscular, de tonicidad muscular. Y a lo mejor dijéramos, bueno, no me importa que se me cuelgue aquí, que se me cuelgue acá, no pasa nada, no me interesa. El tema es que ante menos masa muscular es más fácil adquirir enfermedades y más difícil que la medicina te haga efecto, porque no hay que lo absorba. Entonces, la salud física, el darte espacio para hacer ejercicio, no solo es porque te sientas bien y porque tengas los triangulitos marcados para las vacaciones que vienen de Semana Santa. Es para que tú te sientas bien y para que estés cuidado internamente tu estructura ósea y entonces tu columna vertebral puede estar sostenida. Si tú tienes baja musculatura, pues obviamente vas a ir hacia abajo. Y ahora cuando tú tienes una buena tonicidad, pues tu postura es buena. Y además hay un músculo muy importante que se llama cabeza, cerebro. Salud mental. Claudia, Fíjate, ¿sí? aquí Hola. César, la disculpa. No, 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 dime, tienes una dime. pregunta y me quedé pensando, y lo hago aquí en vivo. Hola a todos los amigos de Aprocar, bienvenidos a este webinar también. Fíjate que cuando hablaste del bienestar laboral, porque me quedé pensando, y no en los Terians, ¿no? Que hablan ahora, que está de moda, ¿no? Pero sí, tú hablaste la mujer y el hombre, pero ahora nos llevan mucho el tema de, ¿cómo se llama? Inclusive, ¿no? Ajá, de ser inclusivos. Exacto, inclusivos con otros géneros que se han generado o transformado en la vida. Entonces me quedé pensando un poco en eso, ¿no? O sea, yo pienso, o sea, que aceptemos a los demás como son, básicamente. A mí en mi empresa es lo que me enseñan. Y yo creo que también es parte del bienestar laboral, ¿no? Nuestra tendencia sexual, de una manera sencilla, tienes que aceptarlo. No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Claro, de hecho, por ahí hay una frase que se escucha y que a mí mi papá me lo repite, es renovarse o morir. O tú entras en el tema de actualizarte y entender esta línea que se está viviendo, o te quedas fuera. Es muy difícil porque hay muchas teorías, ¿no? De que a lo mejor en la parte de la salud mental hay ciertas desviaciones en la mente, ciertas circunstancias que no están bien, pero independientemente de cuál sea la razón, tiene uno que aceptar la situación como son, siempre y cuando, voy a poner otro dicho, como diría don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mientras de que no se metan y no quieran hacer un cambio dentro de la política de la empresa, dentro de la política del trabajo, que no afecte el cumplimiento de las metas, cada quien que haga lo que mejor le convenga de acuerdo a su condición. Pero sí tiene que ser. Y más ahora, el tema, voy a tocar este tema y lo voy a tocar adelante, pero lo voy a tocar ahorita, el tema del equilibrio. El equilibrio se entiende como estar bien, pero el equilibrio es esa parte de sopesar entre lo que te agrada, lo que no te agrada, lo que va dentro de tus valores y lo que no va dentro de tus valores. Y eso tiene que ver también con el tema de la edad.
entre más generaciones van atrás, es más difícil aceptar lo nuevo. Entonces, el reto de las generaciones que a lo mejor pertenecemos a más atrás es aceptar la situación como es. Y ese equilibrio. Todo lo nuevo, no estoy tranquilo, entonces No, soy no, yo joven. también, yo soy del 2005 para acá, pero lo comento por aquellos que consideren que están más grandes, ¿no? A lo mejor ni los hay, a lo mejor todos somos ya, venimos de los Terans para acá. Pero bueno, al final de cuentas tenemos que hacer, ¿y saben cómo se llama eso? Neuroplasticidad. Ese poder de adaptación de la mente se llama neuroplasticidad. El cerebro se ha revisado que es plástico, es decir, maleable. Cuando tú lo haces rígido, que tiene que ser así, empieza a envejecer. Es como tu cuerpo. Si tu cuerpo siempre no haces ejercicio, no lo mueves y siempre está rígido, va a llegar un momento en el que se queda rígido. Y cuando te agaches se va a quedar como esos muñequitos ¿cómo se llama? Que eran como de resorte que se quedan abajo, ¿no? Los de madera que los volteas y se quedan así y los tienes que enderezar. Entonces, el cerebro es plástico y tenemos que incluir todo eso. Una cosa es que te agrade y otra cosa es que lo aceptes como parte del mundo y no lo podemos cambiar. Pero ojo, siempre y cuando no vaya en contra, afecte lo que está, la línea de hacia el cumplimiento del objetivo. Como por ejemplo, y eso lo comento, es muy personal, hablando del feminismo que acaba de pasar. Yo estoy completamente de acuerdo en que hubo un tema fuerte en el tema de que hubo un abuso quizá hacia las mujeres. Pero eso que implique destrozos es otra historia, porque ya estás violando la parte a la persona de enfrente. No necesitamos violentar. Por ahí había otra frase que dice, una gota de miel atrae más que una gota de hiel. Entonces, hacer valer las cosas sin agredir al de enfrente está perfecto. Obviamente, hay circunstancias en las que si te agreden, pues tampoco te vas a quedar así. Pero ojo, el tener alguna situación en la que ya exceda y minimices a la otra parte, no. La vida está hecha de dualidad, un día y la noche. Fíjense, les invito a hacer, para terminar con este tema y no clavarnos aquí, les invito a que se tapen la fosa, si la fosa nasal derecha, tápense la fosa nasal derecha y solo respiren por la izquierda, solo por la izquierda. Observen qué pasa, nada más respiren. Ahora, solo tápense la izquierda y respiren por la derecha. Ahora suelten y respiren por las dos. Es más fácil por dos, ¿no? Que por una. Entonces es más fácil encontrar el equilibrio, mediar, que ser parcial. No sé si con esto te contesté tu pregunta, César. Gracias, Claudia, sí, muy Ok. amable. Ok. Y bueno, esto tiene que ver obviamente con la salud mental, esa parte también de la inclusión, esa parte de encontrar herramientas que nos permita, pues, controlar, no controlar, sino gestionar las emociones y además que nos permita esa ansiedad que a veces sentimos, encontrar herramientas en donde permitamos que esa ansiedad nos lleve a actuar y no a la enfermedad. Es ahí donde entra, me voy a rezar un poquito, es ahí donde entra el estrés. Existen dos tipos de estrés. El distrés, que es el que te lleva a perderte, en donde ya estamos en un burnout, en donde perdemos la razón, y el eustrés, que te lleva a motivarte a actuar. El entorno psicológico seguro, que tiene que ver con esto de la inclusión, ¿no? Y bueno, ahorita con el tema de las guerras, pues me gustaría preguntarle a las personas que se encuentran ahorita en pleno ataque cómo está su entorno psicológico seguro. Pues obviamente está mal y obviamente todo eso va a traer como consecuencia afectaciones económicas, sociales, familiares y demás. Relaciones laborales saludables. ¿Alguien me podría decir así en pocas palabras qué es una relación laboral saludable? ¿O qué consideran que es una? Ustedes que son encargados de grupos de personas. Lo hacen todos los días, ¿nadie? Relaciones laborales. Perdóname, Sí. Clau, por acá en el chat, esta Pamela nos dice que es una sana convivencia. Correcto, exactamente. Es aceptar a la persona como es. Imaginémonos una situación, gracias Pamela, y gracias Pati, imaginémonos una situación en la que llega una persona que en su casa tuvo una pérdida. Alguien se enfermó, su hijo está muy enfermo, le acaban de detectar una enfermedad y llega a la empresa y está distraído o por el contrario, agresivo. Antes de pensar que esa persona está de malas o es una persona agresiva, como neurolíder debemos de escuchar y generar esa empatía que nos va a permitir escuchar para saber qué está pasando y ser empático, misericordioso y entender que esa circunstancia ahorita lo está afectando y lo está sacando de control. Pero si tú te llevas a un liderazgo tradicional, o sea, o pones atención o te vas. A ver, vienes y firmas tu renuncia. A lo mejor estás perdiendo un elemento que por una circunstancia externa, el día de hoy o esa semana, no está en 100. Y que a lo mejor le puede decir, ¿qué te sucede? Tal cosa, por favor, distráete y regresa. A veces es preferible ceder que agredir. Por ahí hay otro dicho que dice, el que se enoja pierde. Entonces, esas relaciones laborales saludables es esa empatía, es esa sana convivencia, es el tener como objetivo
el bienestar de la empresa, el que la empresa se desarrolle. Si se logra el objetivo, todo por ende va a ir bien. Si la empresa no logra el objetivo, pues tendrá que cerrar. ¿Y quiénes son los afectados? Pues todos. Propósito y sentido. Esto pareciera como de psicología y sí tiene que ver. Cuando tú entras a una empresa, te vas a contratar, pues mandas tu currículum, ¿no? Y a lo mejor tienes varias entrevistas, te conectas con varias personas. Pero ¿cuál es el propósito de estar trabajando? ¿Para qué estás trabajando? ¿Por qué entraste a la empresa que estás? Seguramente tiene buenas prestaciones o a lo mejor te gusta el giro, a lo mejor te gusta el ambiente, desarrollas la parte profesional, pero te preguntaría, ¿lo harías sin paga? ¿Lo harías por honor a la causa? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el propósito final es que tú tengas los recursos para poder satisfacer tus necesidades primarias, sostenerte, tus alimentos, tu transporte, tu familia. Entonces, el propósito, cuando entres a un punto en el que dices, pero es que este trabajo, piensa, analiza, estás ahí porque estás satisfaciendo necesidades importantes en tu vida. ¿Te la quieres jugar? Salte. Es tu decisión, tú tienes ese libre albedrío. Pero el propósito inicial de estar trabajando es desempeñarte laboralmente, encontrar un desarrollo profesional, encontrar una ocupación, el que te paguen. Entonces, el propósito y sentido de lo que tú estás haciendo no va con la empresa nada más, va contigo. ¿Cuántas veces nos han propuesto trabajos maravillosos? Imagínate que ahorita te hablan y te dicen de Dubái, de Arabia Saudita. Oye, tengo un trabajo que ganas muchísimo dinero, pero sabes que estamos cerquita del lugar de guerra. ¿Te irías? A lo mejor sí. ¿Cuál sería tu propósito? ¿Ganar dinero? A lo mejor con una situación de que te quedes ahí o de que te toquen una bomba, no lo sé. Pero esa es tu intención, tu propósito y sentido. Entonces, cuando llegue ese momento en el que te sientes mal, que te sientes que ya no puedes, busca tu sentido y busca tu propósito. Y así en las relaciones laborales y en las relaciones sociales. Entonces, el bienestar laboral no es un beneficio adicional, no es una prestación extra, es un habilitador del desempeño. Entonces, cuando te preguntes, ¿el bienestar qué tiene que ver? Pues en que la persona se sienta bien, en que se sienta adecuadamente, en que te dé, en que trabaje de la mejor forma y por lo tanto va a ser un disparador de tu desempeño, tuyo y el de las personas que laboran contigo. Bueno, este ya lo toqué, que era lo que íbamos a ver, que es el tema entre el equilibrio. Ahora, les pregunto, a ver si quiere alguien participar. ¿Alguien sabe la diferencia entre bienestar y salud? Comentan que no, pero que no saben tampoco la diferencia. Sí, de primera instancia parecía que sería lo mismo, ¿no? Sí, y son relacionados, pero a veces marca la diferencia. Puede ser que alguien esté enfermo y sin embargo se sienta bien, porque Correcto, aceptó su enfermedad, pero no correcto. sé la diferencia realmente. Pues ya la dijiste. La diferencia es salud, pues obviamente es que todo tu cuerpo esté libre de agentes patógenos, de enfermedades, que toda la parte fisiológica, anatómica se encuentre bien, ¿no? Que te sientas saludable, tonificado, bien. Pero hay una parte que habla de las emociones, que habla también de salud mental. Cuando estas dos se juntan, te encuentras en un completo bienestar. Te encuentras bien físicamente y también te encuentras bien en la parte mental. Es un bienestar. Pero cuando hablas de que solamente tienes bien la salud, pero algo no te llena, entonces tu bienestar no es correcto. Vamos a pensar. Voy a poner el ejemplo de la fundadora del Instituto Mindfulness. Nuestra fundadora Marta Díaz, que en paz descanse, tenía cáncer, la detectaron cáncer. Su salud no estaba bien, pero ella se sentía bastante bien con ganas de continuar, al punto que desarrolló y fundó el instituto, al poquito tiempo falleció, pero tenía toda la intención y se sentía con esas ganas, con ese bienestar, teniendo cáncer. ¿Y cuántas veces tenemos la salud? Tenemos todos los recursos para vivir, una empresa, si eres dueño de empresa, trabajo, un buen coche, pareja, viajes, y te sientes mal. Y sientes que algo no te llena. No te sientes bien. No tienes bienestar. Aunque tengas todos los recursos materiales y anatómicos y fisiológicos y monetarios, no te sientes bien. Te sientes ansioso, te sientes que no puedes, te sientes que te falta, quieres más, quieres más, quieres más, o a lo mejor ya ni quieres más, simplemente dices, no me interesa nada. Pierdes el gusto, te desmotivas. Por eso es que, regresándome un poquito al anterior, el equilibrio laboral no solo habla, aquí yo no hablo de recursos económicos, que son importantes y es una remuneración por ende, pero estamos hablando de una salud física, una salud mental, una salud, un entorno psicológico seguro y relaciones laborales saludables.
Y dentro de estas relaciones laborales saludables también entra la remuneración adecuada y el reconocimiento. Entonces, regresando a la anterior, a la que estábamos viendo, viene salud, se entendería como esa parte de no agentes que te lastimen, que te enfermen, agentes patológicos, pero que también te encuentres con ese bienestar, con esa satisfacción de sentirte bien. Y eso no tiene que ver con tu condición. Pensaríamos que a lo mejor, ¿cuántas veces hemos visto las Olimpiadas de los Paralímpicos? Y son personas que tienen una situación real de poca movilidad. Y sin embargo, se encuentran en la mejor condición para ganar una Olimpiada. Y tienen a veces mejor rendimiento que los que estamos completos. Entonces, revisemos que entonces el bienestar no solamente es contar con todos los recursos, sino que emocionalmente y mentalmente te encuentres en una condición adecuada para valorar lo que tienes y para no reaccionar y darte cuenta que cuando tú te enojas, no solo es lo que le digas o que lo que le reprimas a la persona de enfrente, es la energía que tú estás generando para poder decirle 2 o 3 frescas y enojarte. ¿Y cómo terminas al final del día? Con el estómago así, ¿no? Inflamado, de que todo el día estuviste enojado. Y tienes un buen trabajo y te van a pagar en la quincena o en el mes, pero ¿y tu bienestar? Y eso puede traer como consecuencia que te sientas mal, te enfermes y lo que ya vimos. Entonces, hablamos de salud holística. La salud holística es un término, pues prácticamente, no es nuevo, pero precisamente habla de este equilibrio entre bienestar y salud. Hablar de equilibrio holístico habla de cuerpo, mente y emociones. No solo habla de salud física. Si tú tienes un cuerpo y una mente saludables, si tú te ejercitas, recordemos que cuando hacemos ejercicio también generamos serotonina, dopamina y generamos también necesidad de hidratación. Ahorita vamos a ver esos ingredientes. Pero también estamos hablando de la emoción y el espíritu, cómo te encuentras emocionalmente y cómo te sientes. En el espíritu, entiéndase no como religión. Es esa parte intrínseca que es energía. ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo muy quizá chistoso. ¿Qué pasa cuando tomas mucho y te presentas al trabajo crudo? A lo mejor tu cuerpo y tu mente pues dicen, ya me eché la pachanga ayer, me siento muy bien, mi mente pues está más o menos, estoy ubicado, ya me eché una coquita, ya no. Tus emociones pues vas con el gusto porque voy a subir la pachanga, pero ¿cómo te sientes? Como si anduvieras en la luna, ¿no? Así como que vuelas, ¿no? Porque no estás completo. Entonces, al hablar de espíritu, estamos hablando de esa energía interna que para algunos se le conoce como alma, ¿no? O ese espíritu interno, que es esa energía que te lleva al entusiasmo, que te lleva al propósito y sentido de vida. Entonces, cuando tú haces las cosas por hacerlas y no tienes una intención de vida, la intención de vida es enfocar el objetivo, por eso son tan importantes los planes y programas, lo que vimos al principio, cuando no haya claridad en los procesos, pues la gente no sabe a dónde va, ni tú. Entonces, cuando hay un claro objetivo, hay una intención a dónde queremos llegar, las emociones se alinean, porque ya me estoy viendo logrando el objetivo, ¿qué pasaría si lo lograra? Y entonces actúo. Y entonces hay una línea adecuada, una orientación que me lleva a esa seguridad de a dónde tengo que llegar, manejando mis emociones y saber qué tengo que trabajar, empezando por mi salud. Y entonces esto nos da una mejor calidad de vida y nos lleva a una satisfacción, que sería @bienestar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, Entonces, creo que no. ¿sí? ¿No ninguno? Ok. Entonces, hablar de salud holística es hablar de mente, cuerpo y emociones. Obviamente metemos el espíritu, ¿sí? Que es energía, pero esta parte a veces cuando somos un poco más escépticos es muy difícil manejarlo, porque a veces lo entendemos como una parte que no existe, ¿no? Pero fíjense, para que entendamos esa parte del espíritu y de la energía, froten sus manos, frótenlas, 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 frótenlas. Ahora suéltenlas. ¿Ya sintieron esa vibración? ¿Sienten el calor? Es energía. O les pregunto, ¿alguien camina con una hamburguesa o con un taco? ¿O con la energía que produce la digestión? Entonces hay algo más que solo cuerpo, mente y emoción. ¿Y cuál será nuestra herramienta? Pues lo que yo siempre he sido la bandera y el estandarte aquí en Aprocal, mindfulness. ¿Y qué es mindfulness? Es ese conjunto de técnicas y herramientas que nos llevan a vivir el momento presente sin juicio, sin rechazo y con aceptación, que nos permite la empatía y que nos permite tomar conciencia de cuidar y mantener un estilo de vida saludable. Es conciencia, no es otra cosa. Es hacer un alto de reflexión y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi equipo de trabajo? ¿Por qué mi equipo de trabajo a lo mejor siempre llegan de malas? ¿Por qué se van tan temprano? ¿Por qué no les gusta convivir? Haz un alto.
haz una autoobservación. Mindfulness es permitirte hacer un alto. Por eso ahorita al inicio empezamos respirando. Hicimos un acto de conciencia. Permitir que la mente se oxigene, hacer un alto. Solamente detener la rumiación mental, detener los pendientes para poder enfocarnos. Es como si utilizáramos una goma, borráramos los pensamientos constantes y pudiéramos entrar a lo que sigue. Entonces, mindfulness no tiene una traducción. El padre John Kabat-Zinn, para quien no lo sabe, viene de la meditación vipassana, que es a través de la respiración. ¿Y por qué la respiración? Porque es un ente neutral. O alguien puede mantener la respiración un mes, o puede dejar de respirar y vivir con la respiración de ayer. Es algo tan innato que se te puede olvidar el celular, las llaves, los hijos en la escuela, el aniversario de bodas, la entrega, pero la respiración siempre va contigo. Entonces, eso lo que hace es que tú tengas esa herramienta interna que te permite hacer una pausa. Clau, Y perdón que te interrumpa, pero en el sí, chat tenemos una pregunta. sí, Nos adelante. mencionan, ¿es lo mismo contención emocional que controlar las emociones? Se pudiera entender como algo similar, pero no lo es. Contener las emociones es esa parte de tener, lo vamos a ver adelante, pero esa contención emocional es reconocerlas, ponerles nombre, ubicarlas y no quedarte en ellas, que no te atrapen. Saber que a lo mejor respirando empiezas a encontrar que sí estoy muy enojado, pero si me sigo enojando, se va a inflamar mi estómago, se me va a ir el hambre, me voy a sentir mal y voy a estar todo el día de malas. Y controlar las emociones es como si tú quisieras controlarlas. Yo te pregunto, o sea, ahorita, te voy a poner ejemplo, Pati, si ahorita llega alguien y te da un golpe en la cara, vas a decir, ay, no controlo, no me enojo, ¿lo podrías controlar? Pues te enojarías, ¿no? Y dirías, oye, ¿qué te Ujú. pasa? ¿No? Entonces tú no puedes controlar porque es algo que da en el cerebro, que lo tenemos en el cerebro más antiguo, que es el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Las emociones se dan. Y voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado del Alzheimer? Las personas regresan a la mente anterior, a la mente del pasado, porque es la mente más primitiva. Es la parte que se empieza a formar a través de las emociones y de las vivencias. Por eso es tan importante la educación en los niños chiquitos, que ojalá me lo hubieran dicho a mí antes, pero bueno, tratamos de hacer el mejor papel, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que al Alzheimer regresa a lo pasado y la mente reptiliana y la mente límbica lo primero que hace, hablando de la evolución, de la teoría de la evolución, si llegaba un mamut, corrías, gritabas, tratabas de pegar. Es toda la agresión de defensa personal. Entonces, y es la mente más viejita. Entonces, el Alzheimer lo que hace es que se regresa a esa mente antigua. Por esto no se les olvida comer, no se les olvida sus necesidades básicas hasta que el cerebro comienza completamente a apagarse. Y la parte nueva, que es esta, la parte del neocórtex, es la parte más nueva, en donde trabajamos el amor, la conciencia, la tolerancia. Entonces, el tratar de controlar es muy difícil porque eso ya lo traemos. Ante una agresión, aunque diga la iglesia que ponga la otra mejilla, te enojas. Pero la realidad es que eso es algo, es una reacción natural del cuerpo, entonces no lo puedes controlar. Lo que puedes controlar es tu actitud hacia esas circunstancias y hacia ese estímulo, para contener las emociones, ubicarlas y saber que el que tú reacciones no solo es un daño para la persona de enfrente o una reacción para la persona de enfrente, sino también para ti. No sé si con esto habrá quedado clara la. Y bueno, estilo de vida saludable. Comenzamos con la conciencia. Ahorita vamos a tocar ese tema. Tomar conciencia, ese momento, y tomar conciencia, decir, yo estoy consciente de que estoy mal y qué, yo soy consciente de que soy enojón y qué. No, pues padre, que tomas conciencia pero no haces nada, pues es como el que está viendo que está temblando y se queda dentro de la casa hasta que se caiga el edificio. Total, ¿qué pasa? Pues me muero y ya, ¿no? O sea, no tiene razón, no tiene sentido. Aquí el sentido racional estaría como apagadito, ¿no? O sea, es la combinación entre el hemisferio emocional y el racional. Actividad física. Y la actividad física no solo es que te vayas al gimnasio, que si lo haces, qué bueno, y más si haces yoga, más. Pero la actividad física es mover el cuerpo. El cuerpo está hecho para moverse. Y cuando el cuerpo no se mueve, se atrofia. Entonces necesitas moverte. Y eso no quiere decir que estés pagando un gimnasio, que te vayas a las mejores, no sé, al golf. El moverte, salir a caminar con tu perro. Hay muchísimas opciones en línea. El que hagas una sesión de estiramiento, el que hagas flexiones. Fíjense, por ejemplo, ahorita, siéntate derechita, pon tus plantas de los pies en el piso y gírate hacia la derecha, espalda derechita. Observa y siente, sé consciente, toma conciencia de cómo la espalda está girando. Le estás dando un masaje a los músculos de tu columna vertebral. Ahora, cambia el lado, gírate al lado contrario. Y la espalda te está agradeciendo que estás dando este giro y el abdomen más, porque estás activando tu digestión. Entonces, la actividad física, inclusive si el sábado te toca hacer limpieza o el domingo, aprovecha a hacer la limpieza, barrer. Todo eso es actividad física, que tiene diferentes intenciones, claro.
que si lo quieres hacer como una rutina adecuada, pues sí tienes que llevar una rutina y entonces ya la actividad física se convierte en ejercicio. ¿Qué quieres ir más allá? Bueno, busca una actividad en donde aparte puedas trabajar la mente, en una conciencia, en un yoga, en un tai chi, en un chingur, pero mover el cuerpo. Descanso y sueño. Sé que es muy difícil mantener un estado de descanso con tanto trabajo, pero mira, este señor va en el avión y ¿qué está haciendo? Está echando un sueño. Está viajando, está trabajando, pero va en el avión y se está echando un sueño. ¿Y qué hacemos a veces en los transportes? Aprovechar o a ver redes sociales o a seguir trabajando. Date un espacio. Esa habilidad solo la tienes tú y nadie lo va a hacer por ti. Yo no puedo descansar ni por César, ni por Patti, ni por Antonio, ni por nadie. Yo descanso porque es bueno para mí. Entonces, el descanso y el sueño es importante. Y yo sé que el sueño es complicado también porque a veces trabajamos mucho tiempo. Pero un día haz un cambio. ¿Qué te parece si un fin de semana, en lugar de planear las actividades que vas a hacer, planeas cómo descansar? ¿Qué te parece que un día, una semana, planees cómo vas a descansar? ¿Qué descansos te vas a tomar? A lo mejor estoy diciendo, Claudia, pero ¿cómo crees si tengo la vida súper complicada? ¿Por qué no haces un cambio de actitud? Y dices, hoy por la tarde de 9 a 10 de la noche me voy a sentar a simplemente tomar un té y estar. Y si viene mi hijo, si viene mi esposa, mi esposo, mi pareja, mi perro, sentarme. Que no se pudo la hora, 15 minutos. Pero si tú no te haces el propósito y la intención, jamás sucederá, ¿eh? Nunca. Y seguirás en el rol de la vida. Entonces te invito a hacer esa tarea, a que planees, no la vacación de a dónde vas a ir y ya subimos a un lado y vamos a la playa y aquí y allá, de estar. Planea tu descanso, porque si no dentro de la agenda nunca va a tener espacio, ¿eh? Jamás. Alimentación consciente, mindful eating. Hay muchísima moda ahora de que si que si comemos, que si las etiquetas, que si baja en calorías, baja en grasa y demás. Que si la dieta keto, que si el ayuno intermitente, que de las 14, de las 12, de las 36 horas, todo está bien. Todo está bien. Aquí a lo que me refiero es que te des un espacio para comer, 10 o 15 minutos, lo que comas, pero que sueltes tantito el aparatito y te dediques a comer, nada más, conscientemente a saborear la comida. Si tienes 10 minutos, 10 minutos. Si tienes 15, 15. Si tienes una hora, dedícate a comer. Disfruta los alimentos, obsérvalos. Hidratación consciente, que no tiene que ver con alimentación. Toma agua. A veces tienes dolor de cabeza constante y a lo mejor ¿sabes por qué es? Porque no has tomado agua. Y eso no quiere decir que tomes la coquita ni el electrolit y no sé cuántas cosas. Agüita simple. Y en la conciencia es conocer, aceptar nuestras emociones y pensamientos. Hablamos de contención emocional. Ese mindset, que es cambiar el filtro con el que vemos las cosas. Conocer y aceptar nuestras emociones. Eso es contener, no es aguantarlas. Y esto nos lleva a un cambio de actitud. Cuando tú sabes cómo reaccionas, cuando tú te conoces y reconoces tus emociones, puede ser un cambio de actitud. Y bueno, cuando vemos esta parte de mindfulness como herramienta corporativa en una aplicación práctica, ¿cómo lo puedes llevar a tu empresa? Pausas activas y micropausas. Pausas activas son pausas de más de 10 minutos. Micropausas es hacer un alto de 3 minutos para simplemente respirar, cerrar los ojos y apagar tantito tu cerebro. Entrenamiento de atención plena mindfulness, que son programas y talleres que se realizan y que con gusto podría yo apoyarlos. Talleres y programas de interacción, esos talleres que luego hacemos el kick-off, ¿no? Cuando hacemos la presentación de los planes. Esos son programas de interacciones en donde también se puede incluir mindfulness. Programas wellness, que incluya análisis médicos, programa de revisar la del azúcar, a lo mejor retos de ejercicio, todos esos programas wellness de tomar conciencia de cuidar nuestro cuerpo y que lo puedes aplicar en tu empresa. ¿Y cuál sería el return on investment del bienestar? Cuando hay un programa de bienestar bien implementado, esto va a impactar en baja rotación, costos médicos menores, seguro social, ojo aquí, porque sube, tu pago de liquidación de seguro social sube por cada riesgo y por cada enfermedad general. Mayor productividad y más cultura de alto rendimiento. Costos médicos y cultura de alto rendimiento te va a ayudar a que tu empresa ahorre y la baja rotación y obviamente la productividad. Entonces, el bienestar deja de ser gasto y se convierte en inversión estratégica. Y les decía que vamos a tocar un poquitito del riesgo de implementar la inteligencia artificial sin una cultura del bienestar. Cuando hay una poca o nula gestión a la ansiedad tecnológica, si no hay un tema de sentirse bien, la mente está activa, hay ansiedad y entonces hay muy poca aceptación. Hay una carente adaptación emocional, perdón, aquí lo hice al revés. Carente adaptación emocional, estás en contra. Y te cuesta mucho trabajo implementar nueva técnica, nueva tecnología. Rechazo al cambio, y más cuando son personas de generaciones anteriores. Resistencia interna, desmotivación,
actitud negativa a la tecnología y posible apego a formas acostumbradas de trabajo. Si tú tienes a una empresa que se siente bien, a un grupo de personas, a un equipo de trabajo que se siente bien, que su mente está tranquila, que se siente segura en el trabajo, porque bueno, el trabajo la seguridad es relativa, porque a veces son situaciones y decisiones que se tienen que tomar por el mismo entorno en el que nos movemos. Pero cuando tú tienes a personas que tú te acercas a tus colaboradores a ver cómo está su bienestar, no su salud física, puedes entrar con esto nuevo que es la tecnología, la inteligencia artificial y se crea un equilibrio, no un rechazo. Y entonces, como conclusión, tenemos que las empresas del futuro no serán solo tecnológicamente desarrolladas, serán organizaciones que integren planes de bienestar holístico, mente, cuerpo y emociones, desarrollen liderazgo consciente o neuroliderazgo, gestionen el cambio con inteligencia emocional, asertivamente, con conciencia, utilicen la inteligencia artificial estratégicamente. Y el bienestar no compite con la tecnología, es parte integral de las empresas exitosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que estuvo muy interesante esta plática para el bienestar y nuestra salud, ¿no? En el día a día, más allá del trabajo. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia y participaciones. Les esperamos en el siguiente webinar. Espero les haya gustado y pues quedamos a sus órdenes. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y ojalá que cuiden su salud. Gracias a Procal, como siempre, por invitarme. Es un gusto colaborar con ustedes.